especial con la de 2 de los 3 candidatos a quienes extendimos la invitación para este diálogo e intercambio abierto. Tengo a mi izquierda a Fernando Naranjo por la lista 2 y a Miguel Cantos por la lista 3. Debo mencionarles, por pedido del candidato que está ausente, Cristian Cabrera Soria, la excusa que emitió en formato digital. A la comunidad cultural y público en general. Estimados amigos, hemos sido invitados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para el encuentro denominado La Casa en Diálogo, a realizarse el día de hoy, jueves 25 de mayo de 2017. Sin embargo, nosotros, los representantes de la lista 1, y quien suscribe la presente, Cristian Javier Cabrera Soria, candidato a director provincial de la Casa de la Cultura del Guayas, hemos desistido de participar en este encuentro por los siguientes motivos. Primero, tiempo de convocatoria. Se realizó la convocatoria oficial y se anunció el protocolo apenas 2 días antes del evento, cuando esto debió hacerse al menos con una semana de anticipación, y el protocolo tuvo que ser consensuado entre los participantes y no ser anunciado de manera arbitraria. 2. De la moderadora. Quienes conformamos la lista 1 no conocemos a la moderadora, no desconocemos ni dudamos de su experiencia profesional, pero no tenemos el gusto de tener una referencia acerca de su labor y su desempeño dentro del ámbito cultural. 3. Del formato y tiempo de participación. En el protocolo que nos hace llegar la comisión organizadora de este evento, nos señala cuál será el formato del mismo. 4. Del público asistente. No tenemos conocimiento acerca del perfil de público que asistirá a este evento, ni de la cantidad de asistentes al mismo. 5. De la medida de seguridad. Desconocemos el protocolo en cuanto a la seguridad de los disertantes, por lo que no podemos exponernos, ya que en el protocolo que nos hace llegar la comisión organizadora no se toma en cuenta este punto. Manifestamos nuestra incomodidad al conocer que uno de los vocales de la lista 2, el señor Luis Silva Guillén, forma parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, como parte de la directiva de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, por lo que consideramos que no hay imparcialidad en este evento. Estamos agradecidos por la invitación y complacidos de participar en un encuentro donde se expongan las propuestas de cada uno de los candidatos. Dicho esto, bienvenidos, buenas noches. Uno de los puntos que tenemos que recalcar como institución, como Ministerio de Cultura y Patrimonio, es que el licenciado Luis Silva es representante de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. La Orquesta Sinfónica como tal es una entidad desconcentrada, entonces no está involucrado directamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Era un punto que teníamos que tomar en cuenta antes de iniciar el debate. Agradezco entonces nuevamente la presencia de Fernando y de Miguel, quienes están por la candidatura a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo del Guayas. Cabe mencionar que debido a una acción legal impuesta por una de las candidaturas impugnadas, el proceso de elecciones se encuentra postergado desde el pasado viernes 5 de mayo, fecha en la que estaba previsto elegir al director provincial y a 2 miembros con sus respectivos suplentes para el periodo 2017-2021. Esperamos, desde la comisión organizadora, que prontamente sea definida una fecha para reanudar el proceso electoral en nuestro núcleo. Por otro lado, permítanme destacar que en el reglamento a la Ley de Cultura vigente desde el pasado día 22 de mayo, con el afán de corregir asimetrías en la entrega de recursos presupuestarios para los núcleos provinciales, se ha establecido una fórmula de distribución en la que se considera la participación en el registro único de artistas y gestores culturales como un 15%. Por tanto, celebramos la inclusión en el padrón electoral de 537 profesionales del arte y la cultura guayacense, creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores de diversos oficios
es decir, 537 personas facultadas para votar conjuntamente con los aproximadamente 830 miembros de la Casa. Sobre el desarrollo de esta jornada, la Casa en Diálogo. No consentiremos que dos personas hablen en simultáneo, tampoco intervenciones largas que entorpezcan el diálogo y ningún tipo de agresión o insinuación que atente contra la moral, honra y buenas costumbres de los aquí presentes. En este diálogo vamos a tener la oportunidad, cada uno de los presentes, de manifestar sus inquietudes. Se van a repartir unos papeles para que por favor ustedes escriban sus inquietudes y pongan el nombre de quien lo hace, para en la parte posterior de la jornada hacer lectura de ellas. Inicialmente voy a leer un extracto de la biografía de los aquí presentes. Comienzo con Fernando Naranjo. Él es un profesional del diseño formado en áreas de investigación, cultura y docencia, con experiencia en inversión, coordinación de proyectos culturales y de emprendimiento social. Ha desarrollado trabajo literario como narrador, lo que ha permitido organizar encuentros internacionales, publicar libros, dar conferencias, aparecer en antologías y obtener reconocimientos. Es ilustrador y pintor. De 2005 a 2008 fue propietario gerente del Centro Cultural Tabla Rasa, poseedor de un teatro con capacidad para 150 personas y donde se desarrollaron piezas escénicas y adaptaciones, decenas de conciertos musicales, lanzamientos de libros, proyecciones, foros y paneles de discusión literaria. Ha participado como coordinador de encuentros y congresos internacionales, tanto en el país como fuera de este, con temas relacionados a la cultura nacional, pensamiento y artes narrativas. Sobre Miguel Cantos. Miguel Cantos es licenciado en Comunicación Social, investigador, promotor cultural y artista plástico. Ha publicado El asesinato de Rafael Brito Mendoza en 2010, investigador en Historias del Pueblo de Guayaquil de 2011, editor del periódico Pinceladas desde el 2009. Como documentalista, tiene en su haber la obra Tras las páginas de Gallegos Lara en el año 2009. Como promotor cultural, ha ejercido como planificador cultural en la Dirección de Cultura del Gobierno Provincial del Guayas desde 2014 y tiene proyectos de investigación patrimonial y memoria social. Además, ha sido organizador del primer intercolegial provincial de poesía Pedro Jorge Vera, segunda y tercera edición de los encuentros de poetas y novelistas guayasenses, y es actualmente miembro del directorio de la Asociación Cultural Las Peñas, miembro de la Federación Ecuatoriana de Clubes de la UNESCO y de ALBA Cultural. La segunda fase de esta jornada consiste en que los aquí presentes compartan con ustedes en un lapso de 5 minutos sus propuestas de campaña. Fernando. Actualmente la Casa de la Cultura atraviesa una problemática que es completamente distinta de la problemática que teníamos hasta antes de la publicación de la nueva Ley de Cultura. Porque hasta antes solamente, por ejemplo, podían ser electores de las autoridades de la Casa de la Cultura sus miembros. En el momento que surgen los 537 actores emergentes, podríamos decirlo así, de personas, gestores y artistas culturales que están inscritos en el rol, automáticamente la problemática cambia y yo diría que se intensifica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hubo en algún momento una exclusión e invisibilización de todo este bagaje de actores y entes culturales, sin embargo, el tipo de financiamiento que en algún momento falló para que la Casa de la Cultura pudiera ejercer todas sus funciones, actualmente de alguna manera va a ser compensado por una forma distinta de calibrar y de distribuir los dineros de la Casa de la Cultura entre todos los miembros. Sin embargo, persiste la dificultad de gestión. Entonces, para resumir,
la exclusión, la invisibilización, el tipo de financiamiento que tenemos y la dificultad para gestión es un problema que se ha acrecentado antes que debilitado a partir de la nueva ley de cultura. Tenemos 4 ejes para tratar de resolver ese asunto. Rescatar la institucionalidad de la casa, ejercer alianzas con otras instituciones del sector público-privado para procurar financiamiento, la ley lo permite. El uso de estrategias de economía popular y solidaria. ¿Esto qué tiene que ver con la casa? Probablemente con la casa no mucho, pero sí con todos los agentes que de alguna manera hacen la casa. Tanto los que son miembros como los que están inscritos en el ROAC, que van a incidir directamente en ella. Y finalmente, inversión en proyectos y programas para el desarrollo de públicos. La Casa de la Cultura ha estado tan lejos de la gente que no hay otra manera que fomentar públicos para su desarrollo. El plan de trabajo tiene una estrategia de bienes culturales, patrimoniales y reservas a nivel provincial, no solo de la Casa de la Cultura, sino de lo que existe en todos los GATS. Eso no solamente que no existe, sino que ni siquiera se ha sistematizado y no hay un proyecto de sistematización. Segundo producto, investigación y recopilación de las manifestaciones culturales provinciales, sin sistematizar. Tercero, repositorios de la memoria social provincial. Recordemos que se trata de una Casa de la Cultura que actúa en territorio a nivel provincial. Consecuentemente, tenemos que posesionar otra vez su imagen institucional, hacer reformas en su infraestructura. ¿Cómo se financia esto? Por medio de cooperación no reembolsable. Es decir, que no le quede deudas a la Casa de la Cultura una vez que ejecuta todos estos estudios. Otra estrategia, las alianzas con otras instituciones. ¿Cuáles son los productos o resultados que esperaríamos ver? Convenios de corporación con organizaciones de artesanos en la economía popular y solidaria, turismo comunitario y la Casa de la Cultura, núcleo de Guayas como enlace. Segundo producto, concesiones de espacios públicos y áreas protegidas culturales y naturales de la Casa de la Cultura, núcleo de Guayas. Siempre la gente lo ha visto desde afuera, la casa un poco alejada, la casa definitivamente tiene que abrirse, no como una retórica más de cualquier candidato, sino en términos prácticos. Objetivos, gestionar e implementar programas de asistencia, cooperación, innovación, industria, producción, promoción de expresiones de cultura provincial. Tenemos 3 resultados, o 3 productos. Consecución de líneas de financiamiento a los agentes de los registros únicos de actores y gestores culturales, a través de créditos de banca pública, entidades financieras. La presidencia del ENIC lo ha dicho con absoluta claridad. No se necesita siquiera que sea realmente sujeto de crédito. Se basta con que haya una cualidad que pudiera ser medible para que te conviertas en sujeto de crédito y realizar tus proyectos. Segundo, proyectos de asesoramiento y gestión operacional. La Casa de la Cultura debe asesorar, porque de esa manera se liberan gastos para los proyectos de todos los gestores culturales, de tal manera que únicamente utilicen agregación de valor para su proyecto específico. Eso es una gran cosa, nótenlo bien los actores y gestores culturales que están presentes. Y finalmente, proyectos de producción en artes vivas, escénicas, plásticas, visuales, etc. Estrategia, inversión en proyectos y programas para el desarrollo de públicos. Si publico un libro y nadie lo va a leer, es un despilfarro. Si presto una sala para una función de teatro y esta no tiene convocatoria, es un despilfarro. Por lo tanto, la Casa de la Cultura tiene que preocuparse de fomentar el desarrollo de públicos. Hay un plan nacional para el desarrollo de públicos al cual tenemos que embarcarnos junto con todo lo que hace la Casa de la Cultura. Básicamente, esos son los puntos de mi plan. Buenas noches. Antes que nada, a cada uno de los actores culturales, de los gestores, de los artistas por acompañarnos. Y hoy se huele a transformación. Creo que nos estamos encontrando con la historia al ser por primera vez que se da un proceso de carácter mucho más democrático de cómo debe ser la Casa de la Cultura. Antes de iniciar, quiero agradecer a cada uno de los círculos culturales que se encuentran aquí, que nos han apoyado,
a los artistas, a los gestores que también están presentes, que tienen la necesidad y la búsqueda de debatir. Además, quiero agradecer también a los compañeros y mis compañeras de la lista número 3 que nos acompañan. Sin ellos, nuestra candidatura no tendría sentido. Y yo sí quiero tomarme unos minutos para presentarle a Xiomara España, una de nuestras candidatas, escritora, al maestro Alfonso Usca, que también nos acompaña, a Angelita Chavarría, representante de las artes escénicas, y a Eddie González, que lastimosamente el tráfico de Guayaquil, como siempre, no nos permite movilizarnos, pero que yo espero de que él pueda estar presente. Sin aquel grupo, realmente no podremos ser un colectivo ni tampoco generar un proceso de transformación desde la dinámica, desde la discusión frente a la Casa de la Cultura. Mi PowerPoint está entregado en la mano de cada uno de ustedes, así que tienen mucho más facilidad para leerlo. Yo creo que ahí está parte de la propuesta que nosotros nos hemos planteado en denominarlo 8 propuestas para la dinamización de la cultura. Creemos fundamentalmente que la Casa de la Cultura hay que devolverle sentido histórico de pertenencia. Las condiciones sociales y políticas en que se generaron la Casa de la Cultura en 1944 responde a la transformación de los determinados hechos sociales en aquel momento, responde a la necesidad de generar una cultura que vaya generando un proceso de transformación hacia los sectores populares. Pero también es una Casa de la Cultura que tiene que entrar en un proceso de modernidad, no solamente desde la construcción de su infraestructura y presupuestos, sino también en la parte de la democratización, en la participación y en los goces de los derechos, de los derechos culturales, de aquellas políticas culturales que se necesitan. Básicamente nuestra propuesta se centra en puntos esenciales. En una gestión provincial, cultural. La Casa de la Cultura tiene que tener, no solamente desde la retórica, sino también desde la construcción de políticas culturales, un carácter provincial. Vale esto recalcar de que nuestra propuesta fue presentada desde el mes de enero y fuimos los primeros que analizamos la situación de carácter provincial, en base a nuestra experiencia de conocer la provincia, de conocer los cantones, conocer los espacios de las juntas parroquiales. Creemos fundamentalmente de que la Casa de la Cultura tiene que ser provincial. ¿Desde qué sentido? Esencialmente, desde un mayor dinamismo y recuperación interinstitucional y de una reformulación de sus políticas administrativas y financieras. Quien no hable que la Casa de la Cultura tiene que generar todo un proceso de dinamismo financiero, lastimosamente caerá en la retórica. No se puede generar ningún tipo de transformación si no se hace una reorganización administrativa y financiera para poder ejecutar de un carácter provincial los recursos y los fondos que vienen del Estado anualmente, a pesar de que el reglamento de la Ley de Culturas ya nos plantea un presupuesto de asignación de acuerdo a las realidades socioculturales de la provincia. Y frente a eso, la Casa de la Cultura está en la posibilidad de generar de reencontrarse con la ruralidad, con aquellos sectores de la subalternidad, con aquellos sectores invisibilizados dentro de la cultura oficial urbana en la que la Casa de la Cultura se ha visto plagada en los últimos 30 años. ¿De qué manera? A través de un trabajo interinstitucional con los GAT cantonales, con el GAT provincial, con las juntas parroquiales y con las comunas. Procesos de trabajo interinstitucional que desde mi ámbito en el gobierno provincial del Guayas hemos podido conocer en estos 4 años cómo son los mecanismos de coparticipación a nivel interinstitucional. Los presupuestos que reciben los GAT anualmente para todo su desarrollo político y geográfico también tienen presupuesto de cultura. ¿En qué se basa la Casa de la Cultura? En que el presupuesto, el poco presupuesto que tiene para el año 2017, tiene que fijarse en un proceso de adaptabilidad a través de la cooperación interinstitucional con los presupuestos que reciben netamente para el trabajo de cultura en los GAT provinciales. Cada uno de los GAT cantonales, los GAT cantonales tienen direcciones de cultura, es decir, de que nuestro trabajo va a ser directamente de generar un proceso de cooperación, de procesos mucho de garantías realmente de trabajo con cada una de las direcciones de cultura de los municipios, además del trabajo con las juntas parroquiales y principalmente con el Ministerio de Educación, ya que viene el otro hecho de que la Casa de la Cultura se ha pensado de que es la casa de los artistas. No es solamente la casa de los artistas. Hay sectores invisibilizados a lo largo de los últimos 30 años en la Casa de la Cultura. Miguel, es decir, las extensiones. Y viene el otro punto.
Creemos fundamentalmente de que esta reorganización administrativa no se puede dar si no ejecutamos una recuperación de las extensiones de la Casa de la Cultura en cada uno de los cantones de la provincia de Guayas y la reorganización de las secciones. Y la visibilización de aquellas secciones de docentes, de maestros de antropología, aquellas secciones de historia, de comunicación social, de ciencia biológica, de ciencia jurídica, que a lo largo de los años han sido postergados y que es una herramienta fundamental a través de la Ley Orgánica de Cultura que se da a través de esta herramienta que se denomina la Asamblea Provincial de Artistas. Gracias.